Hola compañeros, en este nuevo video veremos la parte final de cómo exportar el modelo a un programa de texturización como Substance Painter. En los videos anteriores habíamos hablado sobre cómo abrir la UV y separar esto. Bueno, en este caso, en este modelo yo lo separé en 7 partes, ya como brazo izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda. Se los tengo como separados y con nombre, ¿ya? Uh, entonces, lo importante con esto es lo siguiente. Ustedes pueden en este momento tener dos opciones. La primera es, bueno, seleccionar todo y darle un layout y que todas las partes queden dentro de un solo espacio y tener una sola textura para todo. Y la otra opción sería, bueno, en este caso, en el primer caso, el texel density o la cantidad de digamos, píxeles que va a haber por textura, por UV, perdón, por UV shell, va a ser idéntico para todos. Se fijan como este space, este texel density es el mismo para ese, que es el mismo para ese, que es el mismo para ese, ¿ya? Y la otra opción es la opción 1 que yo tenía, que era volver atrás, que es tener todo esto en distintas texturas. Se fijan, esta es una textura con un texel density distinto a esta textura, bueno, esta parte del modelo con un texel density distinto, ¿ya? Creo que no volví atrás lo suficiente, no. Voy a volver atrás. Ahí sí. Entonces, claro, este tiene un texel density distinto de todo esto, de todas estas partes, ¿ya? Pero, claro, esto se podría ver como un error, porque claro, son distintos texel density para un solo personaje, pero yo voy a tener distintas texturas para el personaje. Esta va a tener una textura de una resolución, esa de otra y esa de otra. Entonces, lo que hay que hacer ahora es comenzar a exportar esto. Y la idea principal de esto es, bueno, primero tener en consideración el tamaño de textura que voy a hacer para cada modelo. Entonces, habíamos dicho en los videos anteriores que... Aquí tengo mi herramienta de lápiz. Ahí está. Voy a dejar acá. Y ahí está. Entonces, en los videos anteriores habíamos dicho que este tamaño, ya, voy a cambiar esto porque ahí sí. Entonces, claro, este tamaño es desde este punto a este punto son 1400 píxeles, ¿cierto? Ese va a ser el tamaño de mi render. Entonces, esto, ya eso, todo esta parte del modelo va a ocupar aproximadamente 700 píxeles, ¿cierto? Ese es como el tamaño mínimo de textura que yo necesito de altura para esto. 700 píxeles, ya, porque es exactamente la mitad de esto. Ahora, lo que yo hago por lo general es tratar de aumentar sin considerar las reglas del texel density por unidad, sin considerar eso, porque no quiero en verdad explicar eso, porque es darle un poco más de grado de complejidad a este tutorial básico. Pero si solamente consideramos esto, 700 píxeles es muy poca información para poder generar bastante detalle en el modelo, ¿cierto? Entonces, lo que generalmente se hace es duplicar ese valor por 2, ¿ya? O sea, tengo 1400 píxeles, que sería el tamaño original, pero eso lo aproximo a un valor de textura estándar que sería 2048. Entonces, claro, para esta textura, este modelo va a recibir una textura de 2048, ¿ya? Entonces, este pedacito, que es del brazo, ¿cierto? El brazo ocupa aproximadamente un tercio de esto, ¿ya? Y claro, sería como, dentro de esto sí sería como un tercio del
de la imagen final. Y eso son aproximadamente 460 píxeles, que sería como esto, ¿ya? Entonces, claro, eso lo aproxima a un valor de 460, lo aproxima a un valor que sea múltiplo de 8, que sería 512, pero eso lo multiplico por 2 y me da como tamaño 1024. Entonces, claro, para esto voy a usar una textura 1024, 1024, para esto también 1024, 1024. Esto es 500, también puse una 1024, pero lo más lógico sería que usara una 512 y esta sería una de 2048, ¿ya? Entonces, claro, esto puede ser un poco engorroso porque estoy utilizando distintas texturas, pero como no lo voy a dejar para... no es para un fin de interactivo, como puede ser un videojuego, no va a estar cargando las texturas, simplemente voy a hacer el render y ya. Esa es la solución que estoy, o el pipeline que estoy tratando de ver acá, pero hay otros pipelines, ya como les mencioné recién, tener todo en una sola textura y que todo el texel density sea parejo y tener en consideración la unidad de la cual crea este modelo que está en centímetros, o sea, que sería píxeles por centímetros. Pero como dije, no voy a hablar de esto porque todavía no, porque es un poquito entrar en otro tipo de consideraciones que todavía que escapan un poco de este tutorial básico. Entonces, eso lo que hay que hacer ahora es simplemente exportar esta cosa, ¿ya? Y lo importante acá es... voy a sacar la textura acá. Lo importante aquí es que la V esté abierta completamente como lo tengo yo hecho ahí, como en el caso del brazo, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es, fíjense que yo tengo aquí el modelo con unos nombres, ¿cierto? Se fijan, por ejemplo, tengo ahí el brazo, se fijan como toda esa parte del brazo, es importante como que eso quede agrupado, ya, como control G, ya. Por ejemplo, aquí tengo unos grupos vacíos ahí, pero los puedo eliminar. ¿Sí? Ahí sí. Entonces, claro, es importante que esto tenga un nombre que ustedes puedan entender, como por ejemplo ARM L. Sería low, le coloco low por low poly. Ese sería uno, el de acá sería otro, exactamente lo mismo, ¿ya? Como lo agrupo y le coloco, pero antes este no es el L, es el R, este es el L. Después acá el cuerpo, por ejemplo eso, con eso podría llamarse body. Body low. Acá los ojos también lo hago por separado. Voy a colocar eyes low. Aquí las piernas, se fijan como seleccionar todo eso y lo agrupo y le coloco leg R low. Y el otro lado es exactamente lo mismo, como seleccionarlo acá y decirle control G. Sería la L por left, right, left. Y esta parte central podríamos... creo que tomé algo que no debería haber tomado. Eso no es de ahí, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, todo eso, control G, y lo dejo como esclavo del grupo principal, y acá le coloco sería pelvis, ¿cierto? Y abajo low. Ya, fíjense que todo dice low. Todos tienen ese sufijo, low, 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 low. Independiente del lado, todos tienen este sufijo low. Importante eso, low, low, low. Entonces, claro, y lo puedo agrupar en distintas partes, así más fácil como asignar el material que voy a hacer ahora, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer aquí para poder exportar esto a Substance Painter es
es primero separarlo en materiales, ¿ya? Para que Substance Painter reconozca esto como algo que se llama texture set, ¿ya? Esto va a ser un texture set, esto va a ser otro texture set, este otro, y así. Entonces lo más simple es seleccionar lo que yo quiero, en este caso por ejemplo el body, ¿ya? Y a eso le coloco se fijan, le coloco un material. Entonces, botón derecho, assign new materials, y le coloco por ejemplo Lambert. Y acá en el nombre, ¿ya? En el nombre le coloco entonces ya body, y después le coloco TS por texture set. Ya ahí me apareció el 1 porque ya tengo un material ya creado, ¿ya? Entonces lo que hay que hacer es crear un material sencillo con Lambert y colocarle un nombre que sea que esté relacionado con la parte del cuerpo que quiero separar, ¿ya? En este caso voy a borrar este material y le voy a asignar uno que ya tengo hecho. Aquí tengo el Hypershade, ¿ya? Entonces aquí yo tengo unos materiales ya predefinidos. Por ejemplo, esto ya lo hice y tengo el body TS, entonces lo puedo pinchar acá con derecho, le digo assign material to selection, se asigna. Puedo seleccionar aquí por ejemplo ya arm rlow, entonces voy acá arm r sería el material, assign to material. Se fija, entonces este material ahí quedó con el material asignado, el L. Entonces acá selecciono arm L, voy acá arm L, ahí está, asigna el material. Las piernas por ejemplo R, leg R, aquí está leg R, asigna material leg L, asigna el material pelvis, eso acá hay pelvis, no tengo pelvis, va a ser link, lo había puesto, ¿ya? Pero es la pelvis, ¿ya? Los ojos, fijan, eyes, ahí está, y aquí tengo eyes. Se fijan, entonces voy asignando un material por cada parte en la cual quiero separarlo en Substance Painter. Ahora como por ejemplo esta parte del brazo, ya hay distintas partes del brazo que están, todo esto no es una sola geometría, sino que son partes distintas. Entonces una buena idea sería como tal vez separar esto en varios materiales. Eso no es tan necesario. Lo importante acá es separarlo, pero no a través de un material, sino que a través de un mapa de ID, ¿ya? De un mapa de ID. ¿Y cómo se hace eso? Hay varias formas. Una es la que creo que he visto bastante en internet, que es esta, que está dentro de rendering. ¿Dónde está esto? Texturing. Acá está. Baking, Lighting and Shading. Baking Transfer Maps. Entonces aparece esta opción. Y lo que puedo hacer yo es generar un mapa con... a esto le aplico duplico esta geometría, le aplico un color y con un material distinto. Y ese color después lo convierto en una nueva textura, ¿ya? Y aquí le puedo decir que lo transfiere y lo genera un mapa a través de eso. Pero siento que esa opción no es la más óptima. Así que lo que yo hago es utilizar una herramienta que está acá, que se llama, que también es más rápida, que está dentro de Modeling, se llama Mesh Display y se llama Vertex Color, dice Apply Vertex Color. Entonces lo presiono acá, esto lo voy cerrando y lo que hago es, por ejemplo, selecciono todo esto, ¿ya? Y de acá le digo qué color quiero, ¿ya? O sea, no todo esto, sino que, por ejemplo, eso. Le coloco un color, ¿ya? Generalmente yo hago lo siguiente, por ejemplo, esto sería como el rojo y esto sería azul, ¿ya? Entonces, por ejemplo, empiezo aquí con el rojo, ¿cierto? Empiezo del rojo más oscuro que pueda, ¿ya? Ese rojo, y selecciono esa geometría y le digo aplicar. Y quedo con ese color, se fijan. Después selecciono la siguiente y voy seleccionando un color más claro. Luego aplicar. Que se note la diferencia, porque si no, después puede que no reconozca ese color, ¿ya? Después otro que acá. Se fijan.
pues ese hago exactamente lo mismo, como ese de acá también. Y ese finalmente le coloco este color que está acá. Entonces, claro, quiero como distintas variaciones de rojo. Y estos colores me van a ayudar a después a usarlos como una máscara para poder filtrar qué material le aplico a esa parte, a esa parte, a esa parte. Pero todo dentro de un gran texture set. Que vamos a ver qué es el texture set. Entonces, por este lado también hago exactamente lo mismo, pero con un color azul. ¿Ya? Entonces parto por el azul más oscuro que pueda. Y le voy a aplicar acá igual. Y voy bajando de a poquito. Se fijan como que se note la diferencia entre esos dos colores y voy aplicando esto. Este no se parece tanto, así que lo voy a cambiar un poquito. Ahí sí. Este que está acá. Ahí está, listo, ¿se fijan? Entonces ese uno, ya. Acá el centro voy a ocupar, aquí lo mismo, como rojo y azul, y el centro es verde, ya. Entonces, por ejemplo, entre esos dos, a este le coloco un color verde, ¿ya? El más oscuro que pueda, y le digo aplicar, y otro aquí un poco más claro, aplicar, y ahí se separó. Entonces aquí lo puedo esconder con la tecla H, y también puedo separar, esto también puede ser de color verde, ¿ya? O un amarillo tal vez, ¿ya? Para que sea distinto. Entonces esto, por ejemplo, sería ese color. Bueno, si no se dieron cuenta cómo hice esto, en vez de darle un clic aquí al color, le di doble clic y ahí apareció esto. Entonces, por ejemplo, acá esto sería ese color, ¿cierto? Después el de acá serían, por ejemplo, los ojos. ¿Ya? Esto sería ese color. Y creo que esto no se está notando tanto la diferencia. ¿Sí? Un poco más oscuro. Y sí. Este sería como por acá. Y esto también aparte, como un poco más ahí. Se fijan como tengo distintas variaciones del mismo color. Esto está un poco muy... Ahí sí. Entonces, ahí está. Lo mismo que acá, se fijan como... Voy a esconder esto con body. Y hago exactamente lo mismo. Comienzo en este caso con un verde, ¿cierto? El verde más oscuro que pueda. Luego aplicar y voy descendiendo, se fijan como... Ahí, y ese más claro. Ahí, se fijan como que hay una diferencia entre los colores. ¿No? Aquí este objeto lo voy a ocultar y aquí tengo varias partes, se fijan como esto está más complicado. Entonces, claro, habíamos dicho el rojo, ¿cierto? Entonces aquí como son más partes me puedo pasar del rojo más oscuro al amarillo, se fijan como... Ahí tengo más por dónde elegir. Entonces acá comienzo con este rojo, el rojo más oscuro, y claro, lo voy a aplicar. Después voy bajando, aplicar. Esto de acá. Este puede ser exactamente el mismo, ya. Este necesita ser distinto, sí. Este necesita ser distinto. Voy a bajar un poco, aplicar, igual que ese. Aplicar, y ahí son completamente distintos. Y me puedo pasar un poco al amarillo. Aplicar. Aplicar. Se fijan, entonces voy... la idea es que tenga distintos colores, eso es lo importante. O distintas tonalidades de color. Después con esto... ahí sí, se fijan. Y después aquí, claro, paso a otra parte, como por algo ya más amarillo. Como estas dos piezas pueden ser únicas. Esa igual.
estas dos piezas pueden ser exactamente... No los dejo por separado. Ahí sí. Y después de aquí ya me toca el pie. Y aquí nuevamente puedo volver al color rojo. Entonces, por ejemplo, ese con ese pueden ser eso. Esta pieza puede ser eso. Y estas dos piezas pueden ser como eso. ¿Se fijan? Y ahí está. Entonces la parte que yo oculté la muestro de nuevo y esto le coloco un color rojo nomás, como que a ver qué puede ser, tal vez algo más violeta para que se distinga del resto. Ahí sí. Entonces claro, quedo con esto y veamos el cuerpo y ya estamos, ya. Eso le puedo hacer un mirror, ya, como a la otra pierna, para no tener que hacer todo el trabajo que hice recién. Entonces esto lo puedo seleccionar, lo borro. Y esto tiene el punto de vista y el centro, ¿se ve? Entonces lo puedo duplicar. Y acá en el escala en 1, en X le coloco -1. Y ahí se hace el duplicado. Y mantiene el vertex color que le especifiqué. Lo importante así es que no quede con ese -1. Así que voy acá y le digo Modify Freeze Transformations. ¿Ya? Si tiene un -1 en Substance Painter le va a invertir las normales. Entonces es importante que ningún elemento tenga un -1 acá. También para asegurarse pueden seleccionar todo acá y decirle Modify Freeze Transformations. Y asegúrense que no quede con un -1. Ahora claro, como le apliqué un nuevo material, o sea, como lo dupliqué, esto hay que aplicarle el material que había hecho para esto, que se llama... ¿dónde está la Hypershade? Se llama LTS, acá está. Entonces el lado izquierdo. Y como esto es el lado izquierdo, ahí dice la tecla, dice R, se fijan, R. Entonces acá voy a Modify Search and Replace Names y aquí le voy a decir que busque por la letra R y que lo cambie por la letra L. ¿Ya? A lo seleccionado le voy a aplicar y ahí lo cambio todo, se fijan. Entonces ahí ya está completamente separado en mi modelo y ya está, se fijan. Entonces, en este punto hay que, antes de hacer la exportación final, hay que decidir algunas cosas, como por ejemplo que toda la malla tenga más o menos la misma cantidad de geometría, ¿ya? Como que sea similar. Por ejemplo, esta geometría más similar a esta. Se fijan como hay cierta homogeneidad en la densidad de geometría, ¿ya? En general, sí, a excepción yo creo que tal vez de esto. ¿Ya? Y esto tiene un problema, porque si presiono la tecla 3 para visualizar, se genera ahí, se fijan esa curvatura, ¿ya? Lo ideal sería que mantuviera esa curvatura en el modelo low poly, ¿ya? Aunque sea un poco. Entonces lo que voy a hacer con estos dos es aplicarle un smooth, mesh smooth, pero con un nivel de subdivisión solamente. Le digo aplicar, y con eso ya generó esa curvatura, y si lo presiono 3, ahí se ve más suave, se fijan. Pero ya tengo el nivel base con esa curvatura. Lo importante después de haber hecho eso es borrar el historial. ¿Ya? Delete by type history. Lo selecciono y borro el historial. Ahí sí. Entonces este es el modelo que voy a exportar a Substance Painter. Ahora en este punto voy a borrar esto que tenga body high, que es una copia que había hecho yo. En este punto ustedes pueden como utilizar este mismo modelo para poder pintar y renderizar, etcétera. O pueden utilizar una versión en alta resolución de este mismo modelo para poder hacer los cálculos de qué vamos a hacer después y explicar qué tipo de cálculos se hace. Pero en este punto voy a explicar la forma más simple, que es llevarse el modelo tal como está, ¿ya? Entonces lo único que hay que hacer acá es seleccionar esto y exportarlo. Entonces al seleccionar y exportar van a File y le dicen Export Selection, ¿cierto? Y acá es importante que escojan la opción FBX, ¿ya? También lo pueden exportar como VJ, ¿ya? Pero si utilizan como VJ, todos los nombres que usaron para los materiales que crearon no se van a mantener y van a mostrar. Si utilizan OBJ, les va a mostrar no les va a mostrar ese nombre, ¿se fijan? Sino que les va a decir, voy a ir acá, voy a subir por nivel del material y va a mostrar ese nombre, Lambert 8SG, que es el nombre del shading group, ¿ya?
no les va a mostrar el nombre que pusieron ustedes en el nombre del material. ¿Ya? Entonces lo pueden exportar como OBJ, pero deben tener en consideración que no les va a respetar ese nombre de material. Entonces voy a File, selecciono todo, voy a File, Export Selection, y acá le voy a colocar como FBX, ¿cierto? Ahora, si no aparece FBX acá, o OBJ, ya lo voy a exportar, por si acaso. Entonces aquí le coloco robotito, -low, con minúsculas, robotito, -low poly. ¿Ya? Entonces aquí es importante qué cosa en el FBX me da la opción de poder exportar. Ya acá, por ejemplo, voy a geometría y quiero Smooth Mesh. Ya Smooth Mesh se refiere a esta cosa que habíamos hecho acá. Tal vez, si es que no lo hicieron, tienen que ir acá a Soften Edge, ¿ya? Porque si no las caras les van a aparecer facet en Substance Painter. Es decir, se van a ver las caras reales y no se va a ver como el modelo suavizado como está acá. Se fijan, no se va a ver así como... No se va a ver así, sino que se va a ver así. Se fijan cómo se van a ver las caras. Para que eso no ocurra, deben ir aquí Mesh y decirle a todo el modelo Soften Edge. ¿Ya? Entonces, claro, cuando lo exportan, selección en geometría, aquí asegúrense que esté Smooth Mesh y eso da lo mismo. Reference Asset Content, no tengo ningún tipo de asset referenciado, así que da lo mismo si lo tengo presionado o no. Animation, no tengo nada de animación. Y cámaras, nada de cámara. Luces, nada de luces. Audio tampoco. Nada que no sea geometría, se fijan. Solamente lo que me interesa es la geometría. Ya, y que sea la malla suavizada. Y acá lo exporto y le coloco un nombre que era el robotito low. Y lo exporto como FX y se exporta la selección. Y ahí se exportó. Ya. Si no aparece la opción de FBX, tiene que ir aquí a Windows, Segments Preferences, Plugin Manager. Y acá deben asegurarse de que diga dentro de la primera ficha, que yo tengo varias fichas. Generalmente son las cosas que uno tiene cargado. ¿Ya? Que generalmente es como lo típico. ¿Ya? A excepción de eso, aquí tengo el Maya Bonus Tools instalado, pero generalmente uno va aquí en la primera y aquí aparece una que se llama... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, si les cuesta como encontrarlo, acá en Search pueden colocar FBX. Punto. Ya, y ahí apareció. Ya. Es el FBX Maya. ¿Ya? Ese otro. Pero ese debería estar activado en Load y Autoload. ¿Ya? Le dicen refresh y close, y ahí se carga el plugin y ahí recién van a poder exportar. Entonces, una vez que lo exportaron, pueden ir aquí a Substance Painter. ¿Ya? Entonces aquí yo lo tengo cargado ya y bueno, quiere decir Substance Painter, que ya nos ha dicho que es un programa de texturización procedural, súper fácil de utilizar, es muy parecido a Photoshop. La licencia es bastante barata. Yo la mía la compré por Steam, así que me salió súper barato. Había una oferta, afortunadamente había una oferta, así que esta es la versión 2018. Ahora ya va a salir la versión 2020, parece. Sí, creo que 2020. Y eso. Entonces, ¿cómo se carga esto? ¿Ya? Lo que deben hacer es ir a File y le dicen Nuevo. Entonces acá lo importante es esto, donde dice File. Aquí cargan ese archivo que acaban de exportar. Entonces le dicen seleccionar y acá tengo mis documentos. Tengo dentro de Maya Projects. Yo lo exporté a Projects. Dentro de escena, ahí está mi robotito de Low Poly. Y le digo abrir. Entonces, ¿qué cosas son importantes acá? Primero el template, ¿ya? En este caso yo lo voy a trabajar con un sistema de PBR que sería el Metallic Roughness. Ya, Metallic Roughness significa que voy a trabajar con dos tipos de mapas principalmente, que son el mapa Metalness y el mapa Roughness. Ya. También está el otro flujo que vendría a ser el Specular Glossiness, donde se trabajan principalmente con dos mapas que serían el Specular y el Glossiness. Ahora, Metallic Roughness o Specular Glossiness, independiente de lo cual escojan, ambos tienen que tener un mapa de color. ¿Ya? Uno va a ser de mejor calidad, que en este caso el Specular Glossiness va a tener un poco más de calidad que el Metallic Roughness, pero es como para ciertas cosas que ustedes
no es tan notorio, no es como que uno diga a simple vista, oh, hay una gran diferencia. No es así. ¿Ya? Son detalles bastante pequeños, pero para el ojo experto se notan. ¿No? Yo con el clásico que Metal Gear Roughness. Y acá es importante haber seleccionado el archivo, que ya lo hicimos. Y acá, fíjense, dice Create a Texture Set per UDIM Tile. Eso no lo hicimos, ¿ya? Porque todo está dentro de un solo UV Space. No están en distintos UV Space, así que eso no hay que activarlo. No tengo cámaras, así que eso no lo activo. Y el Document Resolution, acá ustedes pueden exportar a 2048, 1024. O sea, aquí es donde lo van a... refiero, aquí es cómo lo van a trabajar. Generalmente la mayoría trabaja en 1024 porque con las máquinas, de repente uno trabaja con notebook. Si eres estudiante, trabajas con notebook y puede ser un poco pesado el proyecto. Así que 1024, incluso 512 está bien. Como es procedural este programa, al momento de exportar la textura, se puede exportar a una resolución mucho mayor, ¿ya? Entonces aquí basta con 1024, 512 y con eso ya pueden trabajar tranquilos. Normal Map Format va a depender de a dónde vayan. Por ejemplo, si van a interactividad, la respuesta sería como, o videojuegos, sería como Unity o, perdón, Unreal o Unity. Y en mi caso que estoy trabajando con Maya, y Maya lo tengo configurado con... Acá tengo Maya, si ustedes se fijan voy a hacer preferences dentro de display, aquí donde dice rendering engine, yo lo tengo con DirectX 11. ¿Ya? Ahora eso no es tan importante porque va a depender del módulo de render, pero yo en este caso voy a trabajar con DirectX, ¿ya? Y nada más, ¿ya? Eso es lo básico y simplemente le digo ok y ahí va a traer el personaje y ahí está. Entonces si ustedes ven acá al lado derecho hay algo que se llama el Texture Set List, ¿se fijan? Y aquí están, esos son los materiales que nosotros creamos, ¿se fijan? Entonces aparecen como grupos, ¿se fijan? Entonces yo puedo aprender y apagar un grupo y se van apareciendo y apagando. Entonces, por ejemplo, tengo el cuerpo, ¿se fijan? Y aparece solamente el cuerpo. Esto se manipula de una, muy similar a Maya, es con la tecla Alt y el botón izquierdo, se hace Orbit, ¿ya? Con el tecla Alt y el botón central, que vendría a ser la rueda, pan, y la misma rueda funciona como zoom, ¿ya? O sea, no como zoom, sino como dolly, es el término correcto, dolly. Y eso es como es todo, no hay como... O sea, es la forma de exportar esta cosa. Acá al lado aparece la V, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el body, aparece la V del body. Si yo tengo el base link, aparece la V del base link, ¿se fijan? Si quiero el brazo, aparece el brazo, ¿se fijan? Y así. Está el otro brazo. Pero ahí está. Por cada texture set, ustedes tienen una layer, un conjunto de layers que pueden aplicar. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el arm y aquí tengo un material. Entonces yo puedo arrojar uno de los materiales que vienen como prehechos de los materiales, un iron galvanized. Lo arrojo acá a las layers y ahí apareció el metal, ¿se fijan? O por ejemplo, si los prendo todo, se fijan que solamente ese material iron galvanizado afecta solamente esta parte. Ahora no puedo separar con por partes, se fijan, no puedo decirle como este material se aplica como por ejemplo a ese pedacito o a ese, ya, porque todavía no hago ningún tipo de máscara. Entonces ahí es donde entra en juego lo que hicimos, esto de colocarle vertex color a esta cosa, ya, estos colores que le pusimos, ahí es donde entra en juego eso. Entonces acá, para que funcione toda esta cosa, voy a borrar este material. Esto funciona igual que Photoshop, si sabe manejar Photoshop, esto se lo va a hacer muy simple. Ya, aquí tengo este material y lo puedo borrar, ¿ya? Layers. Si no aparece aquí los layers, pueden ir aquí a Viewport y, perdón, Windows, Views, y ahí van a aparecer Layers, Display Settings, aparecen varias opciones, Shader Settings, ¿ya? Aquí, esto, si ustedes no lo tienen de esta forma como lo tengo yo, eso no importa porque pueden sacar una ventana y arrastrarla y acomodarla como ustedes quieran, se fijan como... no es súper modular, se fijan, pueden ajustarlo.
Lo tengo así porque me acomoda más así. Aquí hay una persiana que se llama, una ficha que se llama Texture Set Settings. Entonces acá, aquí tengo los tipos de mapas con los cuales ustedes van a trabajar. Por ejemplo, tengo el Base Color, el Height, el Roughness, el Metallic y el Normal, que es el sistema con el cual escogí trabajar, que es el Metallic Roughness, ¿ya? Pero además tengo otros mapas como Height y Normal Map. Bueno, aquí obviamente el Base Color. Ahora, ¿para qué sirve esta ficha? ¿Ya? Sirve para poder hacer lo que se llama el Bake, ¿ya? El Bake Mesh Maps, que está ese botoncito que está ahí. ¿Qué es esto? Esto se trata de generar máscaras, ¿ya? Básicamente voy a generar máscaras que me van a permitir operar sobre el modelo con ciertos mapas procedurales, ¿ya? Hay mapas que no puedo utilizar acá. Por ejemplo, si estoy en las layers y quiero, no sé, voy a Smart Materials y ahí tengo otro tipo de materiales. Por ejemplo, tengo este que se llama Steel Painted. Si lo arrojo, se van a dar cuenta que no pasó mucho, se fija, no quedó como lo que está ahí. Si arrojo otro, no se ve como igual, se fija, no hay mucha... no ocurre mucho, se fijan, no funciona, ¿ya? Y la razón de por qué no funciona es porque estos mapas o estos Smart Materials están construidos con, por ejemplo, voy a seleccionar este de madera, pero se lo tiro al cuerpo. Selecciono aquí el body y se lo arrojo al cuerpo. Ahí está. Entonces, se fijan, estos mapas... y de hecho están como mal aplicados, se fijan ahí, se aparece la línea del V. Si lo abro acá, hay esta carpeta. Fíjense que tiene un montón de mapas procedurales, por ejemplo, y tengo generadores, y tengo un sharpen, hay un ajuste de niveles, se fijan, que es muy parecido a lo que ustedes hacen como en Photoshop, sería como unas capas de ajuste, ¿ya? Serían algo similar. No es lo mismo, pero es similar, como la forma en la cual operan. Entonces ahí tengo, por ejemplo, el color y ahí tengo la máscara sobre la cual opera ese color. Se fijan, tengo una máscara, hay otra máscara y ahí tengo niveles, una curva de nivel, se fijan. Y bueno, no funciona. Y no funciona porque falta información y esa información se obtiene de mapas, ya que funcionan como máscaras. Voy a borrar esto. ¿Y dónde se extraen esos mapas? Se extraen desde acá. ¿O dónde se generan? Se generan desde aquí donde dice Mesh Maps. Dentro de Texture Set Settings dice Mesh Maps. Entonces aquí dice Bake Mesh Maps. Presiona ese botón. Y acá aparece una serie de mapas que se llaman Normal, Workspace, Normal, ID, Amino Occlusion, Curvature, Position y Thickness. Todo esto van a depender si lo activan o no, va a depender si lo requieren o no, ¿ya? Entonces no es como que tenga que activarlos todos. ¿Ya? En ocasiones que, por ejemplo, Workspace Normal, a mí en este caso no me sirve y Position sí me sirve probablemente. Aunque hay algunos mapas de estos que están acá que sí utilizan el Workspace Normal, ¿ya? Entonces va a depender de cómo ustedes construyan el material. Si comienzo a construirlo de cero, probablemente no lo necesite, ¿ya? Normal no lo voy a necesitar porque no tengo detalles, ¿ya? Detalles finos que pueda generar a través del Normal, así que eso lo puedo extraer, o sea, puedo desactivarlo. Pero en este caso, en este ejemplo, voy a dejar todo activado, ¿ya? A ver qué pasa. Si ustedes presionan donde dice Common, van a aparecer las propiedades comunes a todos los mapas, propiedades comunes. Y si van pinchando uno a uno, van a ir apareciendo propiedades si es que las tienen, ¿ya? Por ejemplo, Position tiene Thickness tiene ID, también tiene Workspace Normal no tiene, Normal tampoco tiene. Pero si van a Common, la idea de esto es... voy a agrandar esta cosa. Sí. La idea de esto es generar un mapa a través de la comparación de dos modelos. De un modelo de lo que se llama el modelo High Poly, ¿ya? Y un modelo Low Poly. Este es mi modelo Low Poly, ¿ya? El modelo en High Poly no lo tengo, no lo creé en Maya, ¿ya? Pero puedo utilizar este mismo modelo para poder generar estos mapas, ¿ya? Entonces, o máscaras si los quieren llamar así. Entonces aquí hay una opción que dice Use Low Poly Mesh as High Poly Mesh, ¿ya? Lo activo y ya con eso utilizo este mismo modelo como
modelos de comparación, ¿ya? Para poder generar estos mapas, ¿ya? Entonces, el más importante acá para mí es el ID. Ya voy a empezar con ese porque ese es como el que me va a permitir seleccionar esos o aislar materiales dentro de la geometría, ¿ya? Generalmente uno activa todo, pero por ahora como un modo de demostración voy a solamente activar el ID. Entonces aquí me pregunta, dice Color Source, y ahí dice Vertex Color. Ya justo lo que yo necesitaba porque yo lo apliqué en Maya, coloreo los vértices, ¿ya? Y simplemente le digo Bake All Texture Sets, o Bake solamente, en este caso, el Body, ¿ya? Que sería la layer sobre la cual me encuentro. Pero en este caso lo dice que lo haga todo, o sea, lo haga para este material, para ese material, para las piernas, para la pelvis, para el otro brazo, para los ojos. Entonces le digo Bake All. Ahí comienza a construir este ID map. Bueno, cuánto se demora en construir este ID va a depender de la complejidad del modelo. En este caso lo hizo bastante rápido. Y si veo el mapa acá, ¿cómo lo puedo ver en grande? Fíjense, si van aquí, acá dice ID, ¿se fijan? Y ahí aparece exactamente los colores que nosotros escogimos, ¿se fijan? Entonces con eso yo puedo como aislar material, ¿se fijan? Voy a ir acá donde dice Lighting, Material. Eso lo pueden hacer con la tecla B. ¿Se fijan? Y van cambiando, van apareciendo los mapas que ustedes cargaron. Como no cargué el Alignment Occlusion no aparece, como no cargué la Curvature no aparece, como no cargué Position no aparece, y así, ¿se fijan? Pero si presiono M, aparece el final, el completo, el que tiene iluminación. Entonces ahora yo sí puedo hacer una, por ejemplo, voy a Body y le coloco, no sé, me coloco un material, por ejemplo, Plastic Gloss, se lo voy a colocar al Body. No, el brazo mejor, que un poco más complejo. Aquí está el brazo. Entonces eso lo arrastro, lo dejo acá y claro, se aplica todo, se fijan. Pero en verdad tal vez este material debería aplicarse solamente tal vez a esta parte, se fijan. Entonces yo sobre este material puedo colocar una máscara. Presiono con derecho y aquí le digo Add Mask with Color Selection, ¿ya? Entonces lo presiono e inmediatamente me cargó la máscara de ID que yo había creado, se fijan. Entonces lo único que tengo que hacer es decirle Pick Color, Pick, y ahí yo creo en verdad se lo quería aplicar a esto solamente. Entonces lo doy clic aquí y lo aplico solamente a eso, se fijan. Entonces así yo puedo ir seguir como aplicando materiales. Por ejemplo acá aparece Plastic de Grid, ¿ya? Son los materiales que vienen por defecto. Lo agrego acá, ¿ya? Y claro, lo aplico ahí a todo, se fijan. Pero en verdad yo no lo quiero a todo, sino que lo quiero solamente a esta zona, ¿ya? Entonces nuevamente voy a hacer Mask with Color Selection y Pick Color y quiero solamente ese, se fijan. Bueno, ahí por ejemplo si se fijan la máscara esto me lo está tomando como si fuera un solo color. A ver, ahí sí, Pick Color, ahí sí. Yo creo que el más oscuro, ¿cuál era? Este es más oscuro que ese no va, ¿ya? Tiene que ser ese. Bueno, seguramente ahí necesito como debería cambiar un poco el color de ese para que lo tome en cuenta, pero ahí no lo está tomando, si no lo está aislando bien, ¿no? Tal vez ese, si ahí no lo está aislando, entonces debería cambiar. En Maya debería tal vez asignar un color, que la diferencia entre esos dos colores sea mayor. Pero esa es la idea principal, ya este mapa me permite como aislar, se fijan. Ahora, ¿para qué sirve el resto de los mapas? Ya, para que vayamos viendo. Esto lo voy a borrar. Voy de nuevo a Texture Set Settings y le digo Bake Mesh, ¿ya? Entonces ahora voy a cargar el resto, los voy a cargar todos. Y le digo Bake All Texture Sets. Y esto se va a demorar de mucho o poco dependiendo de la complejidad del modelo. Entonces yo voy a parar esto un poco, un rato para... Y después cuando termine les cuento cuánto se demoró. Bueno, volví y esto se demoró alrededor de 30 segundos, 40 segundos. Fue bastante rápido. Y veamos qué hizo. Entonces voy acá y ahí aparecen los mapas.
aparece normal, ¿se fijan? No tengo normal, no tengo detalles para poder exportar. Esto lo puedo ir viendo si presiono la tecla B corta, perdón, B larga, ¿ya? Tengo Workspace Normal, que es un mapa para controlar la posición de los objetos en un espacio universal. Tengo el ID, que lo vimos recién. Tengo el Ambient Occlusion, ¿ya? Tengo el Curvature, tengo el Position, que básicamente lo mismo, pero en forma local al Workspace. Y tengo el Thickness, ¿ya? Entonces, vamos viendo uno a uno, ¿ya? Por ejemplo, el Ambient Occlusion básicamente genera esta sombra, ¿ya? En las zonas de contacto. Se fijan ahí, zonas de contacto. Voy a apagar esto, el body, por ejemplo. Y noten que ahí aparecen unas manchitas, se fijan. Eso no está bien, esas manchitas. Esa en verdad son las zonas de contacto, pero deberían aparecer. Si aparece otra mancha rara que ustedes vean, eso tal vez no sea tan adecuado. Acá igual se fijan como las zonas de contacto aplica esa sombra, ¿ya? Lo mismo acá abajo se fijan. Ahí. Entonces, esto no quedó de tan buena calidad porque acá en las opciones, en el bake, aquí en el anti-aliasing no le coloqué una buena cantidad de anti-aliasing. Generalmente yo lo coloco 2x2, 4x4. Con eso genera arregla esos pequeños problemas. Y bueno, sigamos viendo el resto de los mapas, ¿ya? Tengo el Curvature. El Curvature define con un mapa de grises, escala de grises, la zona donde se genera una mayor curvatura. Lo pueden entender como donde la curva se acerca más a un ángulo recto. Por ejemplo, acá en las zonas blancas es donde se acerca más, o donde hay una curva mucho más cerrada. Por ejemplo, fíjense, está súper blanco, donde hay la curva es mucho más cerrada y mucho más cercano a un ángulo recto. ¿Se fijan? Después, ¿cuál sigue? Sigue Thickness. Thickness me muestra las zonas donde el modelo en blanco es donde el modelo es mucho más grueso. Por ejemplo, acá sé que el modelo, la geometría es mucho más gruesa que en esta zona, porque yo le hice un extruda esto hasta este punto y desde abajo se lo hice hacia arriba. Entonces en esta zona es mucho más gruesa, ¿ya? Esta pieza es hueca, se fija, entonces se ve claramente que hay esto un poco más oscuro, porque las paredes mucho más delgadas. A excepción de esto que es más blanco, que es que la zona, el modelo en sí es mucho más grueso. Y luego con eso tenemos, que es lo más importante. Pero ya con esto puedo, si presiono la tecla M, puedo volver al material. Entonces ya con esto puedo aplicar unos materiales, por ejemplo Smart Material. Luego voy a colocar uno al body. Y acá le puedo asignar este material que me hemos asignado recién, que se llama Steel Painted. Y se fijan, ahora sí se aplica correctamente. O sea, entonces ahí hay una... Se fijan, hay un... respeta ese proceduralismo, ¿ya? Y eso ocurre porque acá, si abro el material, como está construido, por ejemplo, tengo varias layers de Design Paint, las puedo ir apagando y puedo ver de qué se trata esto. Se fijan, ahí tengo Metal Details, se fijan, se prenden, se apagan, Base Steel, ese es solamente el color. Entonces, por ejemplo, puedo ir aquí a Paint, ¿ya? Y aparece una máscara, ¿ya? Y esa máscara, si presiono Alt, ahí aparece la generación de la máscara, ¿se fijan? Entonces aquí, fíjense, dice, tiene un wrap ahí, y también tiene hay un mask editor, ¿ya? Y este mask editor, si yo bajo, aparece ahí por ejemplo, dice qué textura está utilizando para generar esto. Y dice, está utilizando el thickness, el curvature, el ambient occlusion, el workspace normal. Se ve el wrap que está usando. Esto no está usando nada, ¿ya? Es un... No, esto no está, el que está usando este es el que lo está usando. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí cambiar algunas cosas, como por ejemplo, a ver, el thickness, digamos, se fijan, y va cambiando. Y si vuelvo al color principal, ahí cambio totalmente la textura, se fijan. Y ya no tengo ese problema de que se notaba de que solamente se aplica no se aplica bien el material sobre el modelo, ¿ya? Creo que aquí tengo un problema, por ejemplo, y tengo esa se ve la V ahí, se fijan, pero eso es solucionable, es súper fácil, no es como que pueda, no tenga solución. Aquí puedo ir al UV Projection, le digo Tree Planar, ¿ya?
y con eso ya debería funcionar. Triplanar y projection triplanar. Triplanar. Ya uno de estos es lo que está. Sí, alguno de estos. Bueno, hay que verlo ahí y buscar cuál es el que le falta el triplanar. Pero básicamente colocarle triplanar y arreglarse el problema con la VI. Pero es eso, ya. Un programa súper simple y fácil de texturizar. Ahora no voy a andar mucho en este tema de cómo pintar acá, porque este es una guía sobre cómo exportarlo, pero no texturizarlo, o sea, para materia para otro video. ¿Ya? ¿Qué otras opciones más de exportación hay? Ya, para que esto quede mejor. Ya, voy a ir a Texture Set Settings y acá esto lo voy a borrar esto. Eso lo voy a borrar. Y también voy a borrar todos los mapas. Ya, voy a tratar de generar un mapa de mayor calidad, que es lo que hace la mayoría. ¿Ya? Entonces voy a ir aquí voy a volver a Maya y mi modelo, ¿ya? Que está en, digamos, low poly, lo voy a duplicar, ¿ya? Control D. Entonces ahora el low poly lo escondo y este nuevo low poly lo que hago es seleccionar, voy a ir aquí a modificar, le digo search and replace names y acá le voy a decir que cambie la palabra low por la palabra high. ¿Ya? A toda la jerarquía le voy a aplicar y ahí se cambia, se fijan. Y le coloco 0. Entonces ustedes ven ahora, pueden ver que todo dice high. ¿Ya? High resolution. ¿Por qué high resolution? Porque ahora lo voy a seleccionar todo y le voy a decir match smooth. ¿Ya? Y aquí le voy a colocar 2 smooth a aplicar. Y ahí lo dejo en alta resolución, se fijan. ¿Ya? Entonces este modelo ahora es lo que exporto. Edit, exportar selección, todo eso lo exporto y le digo el robotito high. Exportar selección. Entonces si ustedes se fijan, ahora todo eso tiene el nombre de high, el sufijo high poly, ¿se fijan? Es importante eso. Bien, ahora ¿por qué no exporto este modelo en high poly a Substance Painter así como está? ¿Ya? En verdad sí pueden, ¿ya? El problema es que ustedes no saben si su computador va a aguantar eso, ¿ya? Entonces por lo general uno trata de, si voy a Windows, View Display Settings, aquí hay una opción que se llama, aquí está, Match Wireframe. Entonces ustedes ven, este es el modelo como low poly. Probablemente su computador aguante bien esto o tal vez lo aguante al límite, ¿ya? Porque cada vez que ustedes van colocando texturas, esto se va gastando memoria, va chupando memoria y eventualmente esto se va a poner un poco más lento, ¿ya? Entonces, ¿por qué no se lleva el modelo en high poly directo? Por eso mismo, porque mientras más geometría tengas que manipular y más materiales que coloques, se va a poner mucho más lento. Entonces es mejor llevar el modelo en low poly, ¿ya? El low poly que vendría a ser este. Y para hacer el bake match, para hacer la comparación de modelo, puedo llevar un modelo en high poly. Si es que tengo pequeños detalles, los puedo proyectar acá. Por ejemplo, acá voy a hacer no sé, voy a hacer algo simpático para el normal map, ya, para que veamos cómo se puede proyectar el normal map. Este es un detallito que voy a agregar acá. Ahí sí. Entonces te le puedo agregar un extrude. Por ejemplo, eso, se fijan. Ese detallito no lo tiene el otro modelo. Entonces, claro, ahora sí lo exporto de nuevo. Exportar selección. Y robotito high, exportar. Sí. Y bueno, está exportando. Recuerden, todo esto está exportado como VJ. Y si ahora voy al Substance Painter, como les decía, ese modelo en high poly va a ser difícil que se tire un computador, sobre todo muy lento. No, va a ser difícil que se lo mantenga, ¿ya? Incluso con un supercomputador
con un buen computador, con un workstation, tal vez no lo puedan manipular. Entonces siempre va a ser mejor llevar un modelo con un nivel de geometría razonable y exportar el modelo en high poly, que puede ser, en este caso lo hice en Maya, pero puede ser también de ZBrush, con un montón de detalles. Y esos detalles van a aparecer en el modelo low poly, ¿ya? Sin realmente tener cargado el modelo low poly. Entonces, por ejemplo, ahora voy a Bake Mesh y esta vez voy a desactivar esta cosa. Y aquí le digo High Definition Meshes. Voy a buscar la geometría que acabo de exportar. Entonces presiono ese botoncito y ahí está el robotito High. ¿Se fijan? Entonces le digo Open. Y ¿qué cosa importante hay que hacer acá? Lo importante acá es decirle, mira, ¿cuál es el sufijo que tú le pusiste en los nombres en Maya? Le pusiste al high poly mesh, le puse high, y al low poly mesh le puse low. ¿Ya? Entonces para eso está esto. Y que el match, que la separación de estas partes la haga por match name. Si no escogen esta opción, le van a empezar a aparecer manchitas por acá extrañas en el aminoclusion o en el curvature. Entonces ahí, cuando hagan este procedimiento, asegúrense de escoger by match name. Y en anti-aliasing, esta vez le voy a dar un 4x4. ¿Ya? El output size también es importante. Yo lo voy a dejar en 2048 para que sea de alta calidad estas máscaras, estos mapas que genere. Y acá, ¿qué más? El ID ya está bien. Sí, creo que esto está bien. El ID aquí, sí, está todo bien. Entonces acá finalmente le digo Bake All Texture Sets. ¿Ya? Y ahora sí se va a demorar un poco más de 30 segundos. Entonces yo lo voy a parar. Bien, ahí he vuelto y terminó esto de generar los mapas. Se demoró aproximadamente 10 minutos. Bueno, era bastante considerando la cantidad de geometría que tenía en algunas partes. Pero esto también va a depender de su procesador. ¿Ya? Bueno, entonces fíjense aquí cargó el normal map, ahora sí, se fijan, basándose en los detalles que yo modelé en el modelo en high poly, se fijan, yo modelé, hice esta pequeña modificación ahí, solamente con un motivo demostrativo, para que vieran realmente cómo opera el normal map sobre el modelo, y observen que ya apareció, se fijan. Entonces, claro, tengo un modelo, digamos que una geometría de nivel medio y con detalles de una geometría de nivel alto. Ahora, nuevamente, ustedes pueden perfectamente llevar este modelo en high poly, ya, o llevar este y texturizarlo en Substance Painter y ahorrarse todo ese tema. Pero deben preguntarse si este modelo me lo va a aguantar Substance Painter. Ya, tengo una tarjeta de video suficientemente poderosa para poder trabajar con este modelo y con todos los materiales que voy a hacer. Y la pregunta más importante de todas es ¿dónde voy a finalmente representar este modelo? Si lo voy a llevar a un motor de videojuegos, por ejemplo, llevar esta cantidad de geometría es la peor opción, ya, porque no va a correr, ya. O sea, sí va a correr, pero probablemente es lo único que corre en todo el juego. También, como está muy de moda llevar cosas a Toolbag, a Marmoset Toolbag, tampoco va a funcionar. Siempre va a ser mejor llevar como el modelo en geometría media o básica y aplicarle mapas de normal map para poder conseguir estos detalles. Entonces, si presiono la tecla B, voy a poder ver mucho mejor los detalles. Voy a quitar esto. Views, Display Settings, y acá está. Se fijan, incluso genera un ambient occlusion para ese detalle, a pesar de que en verdad ese detalle no existe, se fijan. Es por la geometría de nivel básico, de nivel medio, perdón. Y veamos otras cosas, veamos a ver qué pasó, por ejemplo, con el cuerpo. Ahí está guardando. Recuerden guardar siempre. Y a ver, esto era... Ahí sí. Ahí está. Entonces, claro, en las zonas de contacto no genera el ambient occlusion. Pero fíjense que ahora el ambient occlusion es de mejor calidad porque yo le coloqué las opciones que tuviera un anti-aliasing mucho mayor. ¿Ya? Recuerden que le coloqué aquí un sampling de 4x4 y todos mis mapas son de 2048, entonces son de alta calidad. Entonces genera un mapa de alta calidad. Seguimos viendo esto.
El position de mucha mejor calidad, el thickness también es de mucha mejor calidad. Y ahí está el normal map, se fijan. Tengo el ID, tengo el Evolution, el Curvature también es de mejor calidad. Se fijan. Entonces, claro, después yo puedo seleccionar, por ejemplo, aquí el body y, claro, tirarle un material. A ver, este, el mismo que habíamos puesto antes. O uno distinto, a ver. Si presiono M, tecla M, ahí aparece el objeto, el material, se fijan. Entonces, claro, es bastante útil esto. Ahora hay algo que olvidé mencionar, y es la textura con la cual ustedes trabajan. Entonces, por ejemplo, acá en el Texture Set List tengo el body. Y fíjense aquí donde dice Texture Set Settings, dice Size 1024. Entonces el body habíamos dicho que le íbamos a trabajar a 2048, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el resto de las texturas, por ejemplo, el brazo a 1024. Entonces voy acá al brazo y ahí dice 1024, ¿se fijan? Que es distinto al del body que está en 2048. Y por ejemplo, el link, Dice Link, eso lo puedo trabajar a 502 incluso, ¿se fijan? Entonces al momento de exportar esta cosa, si le digo File, una vez que termine, ya, de texturizar, voy a File, le digo Export Textures. Noten lo que dice ahí, también pueden cambiarlo desde acá, ¿se fijan? Entonces, por ejemplo, ahí dice el base link está a 512, ya, pero en verdad yo lo quiero exportar a, tal vez, no sé, a 256, ya. Pero eso, claro, va a depender de cómo ustedes configuraron la escena y cómo, qué resultados sacaron de ese análisis al momento de renderizar. Al momento de escoger el frame al cual van a renderizar esto. Ahora, cuando se habla de videojuegos, siempre deben considerar el tamaño, que generalmente va en 16 novenos, porque el videojuego se reproduce en un monitor o en una televisión que está en formato 16 novenos, que generalmente es Full HD, 1920 x 1080, o en 4K, ¿ya? Y deben considerar ahí el textile density, lo deben considerar basándose en unidades, ya sea en metros o en pies, dependiendo del motor de videojuegos con el cual trabajen, ya sea Unity o Unreal. Pero en este caso yo lo hice en forma un poco más artesanal y solamente lo hice así porque no lo voy a llevar a interactividad, no lo voy a llevar a Unreal o a Unity. Bien, entonces eso. Esto no voy a explicar cómo texturizar acá porque no eso da para otra serie. Pero ya con esta lo base de cómo poder exportar o opciones que pueden tener al momento de exportar. Ya se cubre lo básico de UV y cómo exportarlo a este programa. O incluso también a Mari. Yo creo que para poder exportarlo, por ejemplo, a videojuegos, sería tal vez necesario otra guía, ¿ya? Como exportarlo, por ejemplo, a Unreal Engine y ver cuál es el flujo de trabajo en ese motor. Y ahí sí considerando seriamente el textile density por unidad que se utiliza en Unreal. O si lo voy a exportar, yo no trabajo tanto con Unity, pero también se podría ver eso. Que básicamente es lo mismo, ¿ya? Eso, entonces, de hecho se ve mucho mejor esto, ya no tengo esos problemas de UV ahí. Me voy a colocar otro material para probar. Entonces el body. A ver ese. Sí, se ve súper bien ahí. Bueno, y eso se ve bien. Y lo bueno que te reconoce el curvature y el aminoglution, ¿ya? Lo reconoce perfectamente, aunque en verdad ese detalle ahí no esté, pero se ve de lejos, se ve bastante bien, se fija. Eso, entonces nos vemos en otra guía, otro video, como quieran llamarlo, de texturización, creo yo, o de relleno. Adiós.